Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Vamos a tener un programa hoy distinto en cuanto a la temática. No vamos a hablar de política ni de economía, vamos a hablar de temas relacionados con la comunicación y también con el emprendimiento, que son elementos fundamentales de una buena relación con los demás y parte importante del éxito de cualquier proyecto que nosotros nos planteemos llevar a cabo. Así que bueno, en la primera parte del programa vamos a conversar con Miguel Zambrano, él es director de Locutores del Futuro, periodista y locutor, además compañero. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están las cosas? Excelentemente bien, porque esa es la actitud, ¿no? Mira que los pensamientos se vuelven acciones y también la palabra, el poder de la palabra. Cuando la gente dice, bueno, ahí más o menos, mal, pero ahí vamos. Las cosas se dan así, entonces uno tiene que decir siempre, todo está bien, excelente, chévere, buena vibra. Todo está bien, todo está chévere. No. La situación no está bien, pero uno en su actitud debe decir, oye, bien, ahí vamos, guapeando, echando para adelante, diciendo las cosas con corazón y por supuesto buscando que las cosas salgan bien. Ese es el fin de cada individuo. Fíjate tú, hay un libro que tú me acabas de regalar, del cual eres autor, que se denomina Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Así es. Mucha gente dice que está bien, pero no siente que está diciendo que está bien, o sea, no lo siente. Sí, tú sabes que hay una cosa bien interesante con sentir lo que decimos o decir lo que sentimos, cosas distintas. Cuando tú sientes lo que dices es porque hay un proceso mental bien interesante de comprender cuál es el mensaje y por supuesto darle la carga de emoción y de intención para que las palabras tengan fuerza. Pero hay personas que sencillamente dicen lo que piensan o lo que sienten. Sí, mira, me caes mal, eres feo, eres odioso y eso se llama imprudencia. Entonces sentir lo que se dice es un proceso muy normal en la comunicación. Que no es lo mismo que decir lo que se siente. Claro, porque decir lo que se siente es imprudencia. Y hay mucha gente que anda por la vida sin saber que hay cargas muy pesadas del otro lado diciendo cualquier barbaridad, ofendiendo, atacando, y resulta que hoy en día la inteligencia emocional es uno de los grandes componentes del ser humano, sobre todo para emprender, para crecer como profesionales o como personas, como individuos. Entonces en la palabra tenemos una gran carga de responsabilidad porque al final del día comunicamos con nuestro cuerpo, comunicamos con nuestra forma de vivir. Exacto, la palabra es parte de la comunicación, no claro, lo es todo. Por supuesto. Ahí, por ejemplo, bueno, una mirada, un gesto. Sí. Cualquier cosa puede ser incluso más fuerte que una palabra, ¿no? Incluso sabes que hay estudios que dicen que los hombres pueden decir hasta 8.000 palabras al día y palabras entre gestos y por supuesto la oralidad. ¿Y las mujeres? Y las mujeres 16.000. ¿Y sabes por qué, no? Hay un estudio bien interesante antropológico donde se dice que cuando éramos todavía Homo erectus, Homo sapiens, pues nosotros estábamos en las cavernas, fuera de ellas, cazando. Y la cacería era en silenciosa. silencio. Las mujeres se quedaban ahí echando cuentos, hablando, relacionándose. Y eso hizo que de una u otra forma nuestro lado derecho del cerebro, que es justamente quien nos da la capacidad de hablar, no es que se haya atrofiado, pero sí somos un poco más básicos. Nos cuesta más hablar. Básico más IVA. Más básico, más IVA, porque oye, se nos hace difícil y las mujeres no entienden. Entonces uno llega del trabajo todo el día cansado y las mujeres esperan que uno hable. Las mujeres esperan que uno eche el cuento del día y resulta que nosotros, por nuestro cerebro, se nos hace más difícil hablar que las mujeres. Y las mujeres creo que ir a una peluquería, por ejemplo, o una despedida de soltero se podrán dar cuenta donde allí sí se habla sabroso y tiene que ver justamente con la evolución del cerebro. Y la evolución Yo tengo mucho tiempo que no voy a las barberías, así que no recuerdo mucho si se habla más en una peluquería peluquería o en una barbería, ¿no? Te puedo asegurar que se habla más en la peluquería que en la barbería, pero bueno, interesante todo esto porque al final del día comunicamos con todo, Vladimir, y la gente no sabe el poder que tiene la comunicación efectiva. Y habla por hablar, habla sin sentir y sobre todo cuando caen en incoherencias, redundan, utilizan demasiadas muletillas. La comunicación no se da de forma clara, precisa y concisa como lo tiene que o como lo dice que es el mensaje. Entonces, definitivamente hablar bien y hablar desde el corazón es fundamental para tener una buena relación entre personas y por supuesto a nivel empresarial muchísimo más. Pero fíjate que no siempre es necesario o no siempre es suficiente, mejor dicho, Miguel, un buen dominio del idioma. Cuando no hay una buena técnica de comunicación. O sea, tú puedes tener un buen dominio del idioma, te puedes saber el diccionario, puedes saber... Mucho léxico. Mucho de la verbalidad. Pero otra cosa es cómo expresar lo que tú quieres decir. Es así. Mira, también depende del público, menos de es las más. circunstancias. Menos es más y sobre todo el conocimiento del target, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho en conferencias o en talleres que la gente dice, bueno, Miguel, pero es que a veces yo le hablo a X público y la gente no se conecta conmigo. Y es lo que tú dices. Ejemplo, hablo con empresarios o voy a hablar con personas muy corporativas, 50, 60 años. Mi tono de voz tiene que bajar.
mi velocidad disminuye, mis inflexiones son menos prolongadas. Y todo esto hace que la comunicación sea efectiva y haya una conexión, porque al final del día, ¿qué nos interesa cuando nos comunicamos? Conectar, y si nuestro objetivo es persuadir o argumentar, por supuesto que tenemos que tener herramientas y elementos que fomenten todo esto para que sea efectivo lo que decimos. Así que conocer a quién le vamos a hablar es fundamental y vital. Estrategias y técnicas para comunicarte de manera efectiva al hablar. ¿Cuáles son las primeras recomendaciones que tú das cuando te preguntan qué debo hacer para tener una comunicación fluida, efectiva, que cumpla el objetivo? Mira, lo primero es leer. Tenemos un gran problema en Venezuela y es que el hábito de la lectura definitivamente no lo tenemos. Y esto también tiene que ver mucho con el sistema educativo, ¿no? Lamentablemente no nos enseñaron a leer, no nos enseñaron a enamorarnos de la lectura, y tenemos a muchos ciudadanos que andan por la vida sin saber para qué nacieron o qué pueden hacer con todas esas habilidades. Sin embargo, leemos muchos mensajes de texto. Sí. Y muchas cosas en las redes. Sí, el tema está... Si todo el mundo anduviera con un libro como anda con el celular pegado, fuésemos un país potencia. Definitivamente. La educación es fundamental. Cuando una persona me dice, mira, Miguel, oye, quiero expresarme bien, quiero conectar con las personas, yo le digo, mira, más o menos ¿cuántos libros te has leído? Bueno, yo creo que 2, sin contar, por supuesto, los del colegio que eran obligados. No tenemos léxico, no tenemos conocimiento, no nos empoderamos. La lectura, dicen por ahí un mal chiste, que tiene la mejor vitamina del mundo y se llama la vitamina C. Un chiste malo, conocimiento. Cuando tú tienes conocimiento te empoderas y así puedes entablar cualquier conversación, que cuando no hay, por ejemplo, un hábito de la lectura, pero eres una persona de 40, 50, 60 años que tienes la universidad de la vida, ¿no? Eso que llaman conocimiento ancestral, también te comunicas mucho mejor. ¿Por qué? Porque al final del día la buena comunicación se basa en conocimiento, en cómo poder conectar a través de la voz. oralidad, sí, en ese sentido, pero también, bueno, la propia vivencia... experiencias. Y también el tono de voz también es muy importante. Fíjate, una persona mayor quizás eche el cuento hasta en un lenguaje distinto al que uno está acostumbrado a escuchar. Y nos puede fatigar, nos puede angustiar. O nos puede atrapar, también, dependiendo. Dependiendo de. Y es por eso que es muy importante entender que hay personas que son visuales y otras que son auditivas. ¿Qué es un buen orador? Una persona que tiene el lenguaje corporal a cabalidad, es decir, utiliza bien sus gestos, sus manos, sus expresiones faciales, su postura, su sonrisa, pero a la vez también maneja las entonaciones. Más inflexiones, menos inflexiones, un tono alto, un tono bajo, la velocidad, porque no todo el mundo comprende de la misma manera, y aquí radica la importancia de generar empatía, entender qué es lo que te gusta a ti, cuáles son tus necesidades, y ahí está el éxito de un orador, capacidad de adaptación. Si te adaptas al público, si te adaptas, por ejemplo, al programa, al público que va a la conferencia, al público que va a tu taller, porque probablemente pueden estar jóvenes de 20 años, pero también tienes a gente de 50. Entonces tienes que ser muy versátil para enamorar y seducir a las masas, que es una palabra que, por cierto, la RAE no la utiliza mucho, seducción. Dicen que, bueno, que Eva fue seducida y la seducción es engañar, pero al final del día, ¿qué haces tú en tu programa? Seduces a un público. ¿Qué hacemos en la radio? ¿Qué hacemos en las conferencias, en las charlas? Seducir, y ahí está el poder de la comunicación, pero tienes que tener conocimiento y mucha preparación. ¿Cuál es el secreto para mantener una audiencia atrapada? Bien sea en una conferencia, bien sea en un programa de radio, bien sea en una asamblea. Mira, primero y principal la conexión visual, ¿no? Si no estamos en radio, vamos a empezar por lo presencial, conferencias, talleres, televisión, la conexión visual. ¿Qué hace la mirada? La mirada conecta, la mirada genera seguridad, genera empatía, confiabilidad, pero además de eso, tener un ritmo que sea bastante interesante, que sea constante, es decir, cambiar velocidades, cambiar entonaciones, hacer pausas. Como dicen por allí, Gilberto Correa es el padre de las pausas de la televisión venezolana, y en cada pausa que hacemos cambiamos la entonación. Todo esto hace que los estímulos siempre se estén generando en el oído y en la vista. Sin embargo, han cambiado muchos paradigmas en cuanto a eso de la locución, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya la voz engolada no se utiliza. No, para nada. Muy poco, es extraño. Y ya da risa. Yo siempre he hecho broma en los cursos en el interior, que hay típico locutor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y cuando los van a visitar en cabina, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y tú ya va, pero ese es el mismo que estaba hablando en la radio. Y resulta que el engolamiento es la vieja escuela. Años 60, eso no 70, 80. No, vale, nada que ver. Porque la comunicación hoy en día, Vladimir, es más orgánica. Y lo podemos ver en políticos, lo podemos ver en empresarios, en grandes oradores, que más allá de estar encajonados, la corbata, el maletín, están hablando como lo que son. Y es ser auténtico, y por eso justamente escribí este libro, Si sentimos lo que decimos. Fíjate una cosa ahí, Miguel. Muchos oradores son naturales. Sí. O sea, nacieron con ese don y no necesitan un curso. A lo mejor pueden afinar esto o aquello, pero ya ahí quizás hasta pierden parte de su esencia, de su atractivo. Otros son tímidos, nunca pronunciaron un discurso o no es su fortaleza, y entonces tienen que estudiar, hacer un curso de oratoria.
Mira, hay una teoría que dice que el orador no nace, el orador se hace. Es decir, tú puedes tener por una carga genética y de personalidad y de crianza ser muy elocuente, salido, así como decimos en Venezuela, salido, extrovertido, pero resulta que una cosa es hablar mucho y otra cosa es hablar bien. El buen orador se forma, el buen orador se prepara. Ahora bien, hay personas que sí tienen eso de forma innata, pero aún así hay momentos donde ser tan orgánico y no controlar tus emociones, no controlar tu esencia, no controlar esos valores culturales sí te puede afectar. Y es cuando la gente habla de más o puede caer en verborrea, que es lo que llamamos comúnmente una persona verborreica, ¿no? Ese que habla demasiada grama alta. Cuando nosotros hablamos de más, podemos caer en esto. Entonces, más allá de que tengas condiciones o elementos, tienes que prepararte. Saber que hay distintos tipos de discursos, tienes que saber vestirte para distintas ocasiones y por supuesto manejar el tema de las entonaciones, que si lo hacemos de forma innata en algunas ocasiones, sí es bien importante entender que si sabes a quién te vas a dirigir, ahora la carga de intención es mucho más segura. Claro, ahora fíjate tú, una asamblea de trabajadores, a lo mejor en esa asamblea se forma un sindicato X, y hay dirigentes que nunca han hecho curso de locución y resulta que son tremendos oradores. Eso que llaman piquito de oro. Piquito de oro. Y terminan siendo tremendos oradores. Sí. A lo mejor hay un conferencista muy formado que hizo su curso y todo eso, pero a lo mejor le falta ese elemento, ¿no? Sí. Vamos a hablar de eso al regreso. Vale, buenísimo. Ya veremos. Hacemos una pausa y ya regresamos.